Clase número 13 de hermenéutica y exégesis. Bien, aquí estamos entonces. Hemos visto en hermenéutica la definición de lo que es hermenéutica, definición también de lo que es exégesis. Hemos visto los distintos métodos que se han utilizado históricamente para interpretar las Sagradas Escrituras. Entre estos métodos estuvimos observando el método dogmático, el literal, hiperliteralista, los métodos judíos, la patrística, la época medieval, la época de la Reforma protestante. También métodos racionalistas, liberales, entre otros. Después vimos los distintos géneros literarios de las Sagradas Escrituras o que componen la escritura. ¿Me podría indicar, por favor, mi hermano Cristian, quién más bien está acá? El Pastor Marcos creo que llegó también. ¿Cuáles son esos métodos, perdón, de esos géneros literarios que estuvimos trabajando en las clases anteriores? El profético, los sapienciales, el apocalíptico, el epistolar, lo histórico y el de las parábolas. Muy bien, era género narrativo, Narrativos. narrativo, biográfico, poético también. ¿Qué otro género? Profético, apocalíptico. Profético, apocalíptico, legislativo. Bien, esos son los métodos que estuvimos trabajando. Y eso fue lo último que estuvimos viendo. Entonces ahora vamos a trabajar con las palabras individuales. Eso es lo que vamos a tratar ahora entonces en esta clase correspondiente a hoy. Las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro idioma. Y los traductores dicen que de hecho no hay ningún equivalente exacto de un idioma a otro. Siempre se utilizan algunos vocablos, algunas palabras parecidas, pero se pierde sentido, se pierde riqueza, precisión semántica también cuando se producen traducciones bíblicas. Por eso que los musulmanes cuando desean traducir el Corán, ellos dicen que traducir es traicionar. Idealmente siempre debiera leerse en el idioma original. Pero como la fe cristiana es una fe universal, debe traducirse, porque es el sentido de las Sagradas Escrituras lo que se debe conservar, no la literalidad de la palabra de Dios. Eso nosotros lo podemos ver en el uso que hicieron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento cuando traducían o cuando citaban las escrituras del Antiguo Testamento. En algunas ocasiones lo citaban de manera de memoria o parafraseada. En algunos casos fue literal de la Septuaginta y en otros no se sabe de dónde lo extrajeron. Utilizaron la memoria. No estaban preocupados de la letra de la escritura, sino más bien del sentido de la palabra de Dios. La fe cristiana es universal, por eso que se traduce. Y también el protestantismo habló acerca del libre examen de las Sagradas Escrituras. Cada uno de los creyentes tiene la libertad y tiene el derecho de examinar las Sagradas Escrituras. Sin embargo, no tiene el derecho de interpretar por sí mismo o en privado la palabra de Dios. Esta debe ser interpretada en el marco de lo que la Iglesia ha entendido o ha interpretado en estos 2000 años de la historia del cristianismo. No estamos hablando de términos dogmáticos, sino lo esencial
debe estar de acuerdo con lo que la iglesia ha dicho a través de todo el tiempo. Cuando hablamos de la iglesia nos referimos a toda la iglesia, no a una confesión o a una denominación, sino que nos referimos a la iglesia propiamente tal cristiana, de estos 2000 años de historia cristiana. Un ejemplo de una palabra, por ejemplo, de una palabra en hebreo, lep, que se puede traducir como corazón, mente o en medio de, tiene varios matices, tiene varias connotaciones. Es la misma palabra, pero sin embargo con varios significados. Pero es un fenómeno de todos los idiomas porque en castellano también ocurre lo mismo. Empleamos nosotros una palabra, pero que tiene varios significados en los contextos en que nosotros la utilizamos, sabemos a qué nos referimos. Por ejemplo, el término o el vocablo lep puede referirse al corazón, al músculo que está dentro de nuestro cuerpo, que bombea sangre a través de todo nuestro cuerpo. Por favor, vamos a dar lectura al segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 14. Y también los hermanos me pueden ayudar, el pastor también, con los otros textos siguientes, con Éxodo capítulo 15, verso 8 y después 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Y así vamos buscando los pasajes bíblicos que tenemos en la presentación, por favor, para avanzar más rápido. ¿Quién tiene segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 14? Yo lo tengo, profe. Adelante, mi hermano Boris. 18:14 dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano lo clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encinta. Perfecto. Está hablando entonces en ese pasaje bíblico del órgano del cuerpo o el músculo que bombea sangre a través de todo de nuestro cuerpo. Sería literal en ese sentido entonces, el vocablo lep. Ahora nos vamos a trabajar, a leer el libro de Éxodo capítulo 15, verso 8, por favor. Yo lo tengo. Éxodo 15:8 dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Muy bien. El término que se traduce en medio del mar, en medio, el vocablo en hebreo es lep, que alude al corazón. En otras versiones, lo más probable que se refiere o se utiliza al corazón del mar. También se utiliza para referirse al fuero interno, en contraste con el fuero externo, como lo podemos observar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Yo lo leo, profe. Adelante, hermano Cristian. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muy bien. Entonces ahí se está utilizando el término corazón o lep en hebreo para referirse al fuero interno, en contraste con el fuero externo. Pero también es utilizado para describir a la persona o su personalidad, como lo menciona el libro de Génesis, el capítulo 17, verso 17, y también el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, verso 15. Génesis 17:17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Muy bien, dijo en su corazón, es decir, dijo él mismo, está aludiendo a la persona. El vocablo en hebreo es lep, que es corazón, pero también alude a la personalidad en Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Muy bien, conforme al corazón de Dios. Muy bien. Puede también connotar
el término corazón, la fuente de la inclinación o de la voluntad, como lo encontramos en Éxodo capítulo 14, verso 17. En lingüística se utiliza el término denotar para referirse a lo literal o a la literalidad, y connotar para dar lo que quiere decir en realidad, o dar el sentido, el significado con esa expresión. Como por ejemplo cuando yo veo a una persona, esto lo dice Sergio Silva, un profesor de la Pontificia Universidad Católica, en el libro de Jesús de Nazaret. Él, él dice, ve a un amigo que llega con un auto de alta gama. ¿Cuáles son los autos de alta gama, mis hermanos, que ustedes conozcan o que ustedes sepan de su existencia, que son los de Un más un alto valor? Lexus, Lexus. Ah, ¿sí? ni siquiera había escuchado el Lexus. ¿Qué otro más, aparte del Lexus? Un Mercedes. Porsche. Porsche, Mercedes, Rolls Royce. Muy bien. Entonces alguien llega, un amigo, supongamos, si fuese así, tendría que tener mucho recurso económico el amigo, y llega con un auto de esas características, yo le digo a él, chico, tu auto. El- Eso es la denotación, es decir, la literalidad, lo que se expresa el- empleando esos términos. Pero yo no quiero decir eso, no quiero decir que el auto es pequeño o es chico. Lo que quiero decir es que el auto es extraordinariamente de alto valor, de alta gama. Ya eso es la connotación. Esos términos tenemos que manejarlo acá para hablar más adelante de cuando analicemos el significado de las palabras y estos términos o los efectos especiales del lenguaje, que son las figuras literarias de las Sagradas Escrituras. Se debe distinguir entre lo que denota y lo que connota. ¿Se entendió, mis hermanos? Si no entendieron, por favor me dicen si entendieron o no. La idea de entre denotación con lo connotación o con lo connotado. Sí, por acá se entendió, hermano. Yo no lo entendí muy bien, profe, la verdad. Muy bien. Mi hermano Cristian quizá le puede explicar, al hermano Boris. Bueno, me explico en base a lo mismo, el mismo ejemplo que dio usted. Eh, Llega una persona a un taller con un vehículo caro y la primera expresión que uno hace, como el ejemplo que dijo usted, es, oh, chico, tu auto. Se entiende que hace alusión, digamos, al vehículo, pero en realidad lo que quiere decir es que el vehículo que tiene es muy llamativo y es costoso, o sea, trata de manifestar, digamos, una expresión en base a un comentario, o algo así, mi hermano, me enredé. Muy bien. La expresión chico tu auto, claro que se dice de otra forma, a ver, ¿cómo le digo? Chico tu auto, algo así, no me sale muy bien. Eh, Eso es la denotación, lo literal, pero no se debe entender así. No quiero decir eso, que el auto es chico. Lo que quiero decir es que el auto es de alta gama. El sentido, el significado, lo que quiere decir, eso se le denomina connotación. Y lo literal, la expresión literal es denotación. Hermano, esto es como parecido al sarcasmo. El- Puede ser, no solamente se puede utilizar en sarcasmo, con la figura literaria, igual ayuda, hermano, por ejemplo, cuando decimos, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te da ocasión de caer, córtatela. La denotación es sacarse el ojo, cortarse la mano. Pero la connotación es que se debe producir un cambio radical. Lo que quiero decir es que hay que ser radical en cuanto al pecado. Entonces ahí no está empleando, no está en el contexto de la ironía, sino en otro contexto de la hipérbole. Ah, ok, entiendo. O sea, se puede utilizar es una parte del lenguaje, es decir, siempre el lenguaje emplea muchas figuras literarias que no se deben interpretar literalmente. Eso siempre va a ser la denotación.
Pero lo que queremos decir realmente eso es la connotación. ¿Cómo vamos a avanzar más adelante? No sé si quedó claro, mi hermano Boris, ahora. Algo, sí. Muy bien, bueno, lo va a entender más adelante cuando veamos la figura literaria. Es que lo mencioné en la connotación porque aquí está la palabrita. Puede connotar, es decir, quiere significar o puede significar la fuente de la inclinación o la voluntad. En Éxodo capítulo 14, verso 17. Vamos a leer, por favor, esa sección. A ver, Yo lo lo voy leo. a leer yo para... Ah, ya, ya, Ay, no, que lo lea nomás mi hermano Boris. ya, lo tengo que buscar. Éxodo 14 17 dice. Capítulo 14, verso 17. Dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Muy bien. La denotación ahí entonces es, ¿Endureceré el corazón de los egipcios? muy bien. Eso es posible si lo interpretamos literalmente. No, no, claro, claramente aquí no está hablando literal, sino que lo que quiere decir es que él va a hacer que el faraón quede más firme en su posición, en sus intenciones, o sea, se afirme en sus intenciones, ¿cómo se llama? Que se afirmen las intenciones que él tenía, Exacto, tiene la intención o la voluntad. claro. Es, muy bien. El endurecimiento del corazón es la denotación. Y el afirmarse en su voluntad o afirmarse en su posición, en su intención, digo usted, ¿cierto? En su intención, eso es la connotación, porque eso es lo que quiere decir el pasaje Ah, bíblico. ya. Pero el vocablo es corazón, el lep en hebreo. Bien, y Dios endureció la voluntad. Si hay algunas versiones, no sé si todas las versiones actualizadas. A ver, voy a ver una versión actualizada. ¿Cuál puede ser? Eso está en Éxodo. La nueva versión internacional, a ver, quiero ver cómo lo traduce. Porque lo más probable es que haya leído la Reina Valera, ¿verdad, hermano Boris? Sí, la idea de Reina Valera 77. Ya veamos cómo lo traduce la nueva versión internacional. Capítulo 14, verso 17. Éxodo 14, 17. Éxodo 14, 17. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. Ah, bueno, ya. También dice corazón. No sé si hay otra Biblia que... Dios habla hoy, mi hermano Pablito. Ya, por favor, por favor, mi pastor. Dice, yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Muy bien. Ahí es su equivalente, emplea una traducción de equivalente dinámico. En cambio, la Reina Valera 1960, el equivalente formal, es decir, guarda la literalidad casi. Casi guarda la literalidad y tiene que esforzarse el lector para interpretar lo que quiere decir en realidad es la voluntad. Pero el lenguaje actual facilita la comprensión de la lectura. Y la nueva versión internacional conserva el vocablo corazón, ¿eh? Bien, ¿qué más? Al centro de las ¿Cómo, emociones. ¿Sí, Manuel? cómo dijo que se llamaba los dos tipos? La connotación y la otra, ¿cuál era? La denotación es lo literal y la connotación lo que quiero decir realmente o la intención, el significado de lo que quiero decir. Ah, o sea, es como las Biblias justamente la comparación de las Biblias de literal y la dinámica. O sea, las literales vendrían siendo ¿cómo se llama? Denotada. La denotada la de equivalencia dinámica, como la NBI vendría siendo la otra, la del verdadero sentido. Sí, sería en ese caso la lenguaje actual porque la nueva versión internacional conserva corazón ahí todavía. La dio la hoy. Sí. Sí, perfecto. Ah, se También entiende. Sí. excelente, hermano Boris. También se utiliza el vocablo LEP, corazón, para describir el centro de las emociones. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Bueno, está hablando a las emociones, en ese sentido, en ese contexto de Deuteronomio 6:5. Pero también alude
al centro del conocimiento y de la sabiduría y como sinónimo también de mente. En Deuteronomio capítulo 8, verso 5, vamos a darle lectura, por favor. Y también alguien más que vea Génesis De acá, capítulo 20, hermano. 20, verso 5 después. Adelante, hermano Cristian. Ya Deuteronomio capítulo, ¿cuál dijo? El 6 y 5. El 6, capítulo, Dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. que era el otro, el 8:5. 8:5 dice, 8:5. reconócelo a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Lo puede leer otra vez, por favor, mi hermano Cristian? Bueno, el Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que Jehová como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Muy bien. Reconócelo en tu corazón. Bueno, está hablando al centro del conocimiento o de la sabiduría, es sinónimo de mente. Está aludiendo a la mente. Reconócelo en tu corazón, reconócelo en tu mente o en tu conocimiento. Bueno, también se tiene como, el vocablo ley se utiliza como el centro de la conciencia y del carácter moral, en Génesis capítulo 20, verso 5. Yo lo leo. Dice Génesis 25, ¿no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Perfecto. Con sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir el autor bíblico ahí o lo que quiso decir el faraón? Con conciencia limpia he hecho esto. No hubo dolo, no hubo una intención, no hubo una mala intención, sino que soy inocente. Mi conciencia no está manchada por lo que yo hice o lo que intentó hacer. Bien. El vocablo lep, entonces, corazón, tiene varios matices, varias connotaciones, varios significados. Tiene se caracteriza por la polisemia, más adelante vamos a ver, en la siguiente presentación vamos a ver la polisemia de las palabras, que tiene una pluralidad de significados y de acuerdo al contexto uno entiende a qué está refiriéndose o aludiendo. En los ejemplos que vimos, corazón o le puede referirse a lo literal, es decir, al órgano del cuerpo, puede referirse al medio de algo, como al corazón de la tierra, por ejemplo, el fuero interno, o la personalidad o la persona, o también alude a la voluntad, a la intención, a las emociones, igualmente en Deuteronomio 6:5, a la mente o al conocimiento, o a la conciencia. Bueno, en todos esos sentidos se utiliza el término corazón en el Antiguo Testamento y el vocablo hebreo es lep. También debemos ver en el- en el significado de las palabras. Ya no es lo macro que estamos viendo ahora, ya estamos trabajando más particularmente con las palabras, el significado de las palabras particular y la etimología de las palabras. La etimología tiene que ver con la raíz o el significado original de las palabras. En Romanos capítulo 10, verso 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. En griego el vocablo confesar viene de homologueo. Significa originalmente admitir, decir la misma cosa o estar de acuerdo. La traducción correcta sería entonces estar de acuerdo con Dios acerca de lo que dice Jesucristo o acerca de lo que Dios dice acerca de Jesús. Estar de acuerdo, no, no dudar o no poner objeciones acerca de lo que Dios Padre dice acerca de Jesús de Nazaret. El otro vocablo también, metanoio,
literalmente que se traduce como arrepentimiento, literalmente es percibir posteriormente, meta, después implica cambio, noeo, percibir, nous, mente, el asiento de la reflexión moral. Significa cambiar de opinión o cambiar de propósito. Por tanto, la esencia del arrepentimiento no está o no es solamente sentimental, no está en las emociones, sino que tiene que ver con un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Es un cambio de casi de cosmovisión, ¿eh? Comenzar a ver la realidad e interpretar el mundo de acuerdo a cómo Dios lo interprete, como Dios lo muestra, o lo revela, o como es realmente la realidad de todas las cosas. Bueno, eso es el metanoio en griego, arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Y el arrepentimiento es el hombre el que debe arrepentirse, el hombre el que debe cambiar de opinión, pero no puede cambiar de opinión a menos que la gracia de Dios no lo asista con anterioridad. Él cambia de opinión porque alguien le habló acerca de que es pecador. El, el evangelio, el contenido de la predicación de Dios, que es el evangelio, y el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad, a toda justicia, convence de pecado, juicio y justicia, también es de Dios. Y el predicador que le está hablando, pues en la Biblia también, es Dios, lo ha enviado, supongamos que es un predicador. La posibilidad de que él pueda arrepentirse también proviene de Dios, porque Dios le ha abierto el corazón. La posibilidad de que él se arrepienta proviene de Dios. Es decir, todo lo ha hecho Dios. Pero el que debe cambiar de actitud con todos estos factores que están influyendo sobre el ser humano, es finalmente el ser humano el que debe arrepentirse, cambiar de opinión o cambiar de actitud. El, el arrepentimiento tiene ¿cómo se le denomina? Está compuesto de tres elementos. No sé si alguien pasó Teología Sistemática 2 acá, no recuerdo. Me parece mucho que no hay nadie, ¿o sí? Teología Sistemática 2 cuando... Eh, s- sí, yo la pasé. Ah, muy hermano Boris, ya entonces usted debe recordar cuáles son esos tres elementos del arrepentimiento, para que el arrepentimiento realmente se dé. ¿Recuerda? La verdad no, profe. Bien. El, si predica en la calle el arrepentimiento de la fe, hermano Boris, no se va a olvidar. O en Facebook o en YouTube. Hay que predicar o dar temas acerca de todo lo que ha visto anteriormente. Y ahí no se olvida porque el que enseña aprende dos veces. Recuerdo a Justo González, ya está viejito ya, Justo González, pero él dice, yo estudié en una gran universidad, tuve muy buenos profesores, pero dijo, yo aprendí realmente cuando comencé a enseñar. Ahí aprendí, antes no sé, no, bueno, igual aprendió, pero le entregaron las herramientas nada más y después, cuando él comienza a enseñar, ahí aprendió más todavía. El arrepentimiento está compuesto de tres elementos. El primer elemento es el, el conocimiento, esa es la parte intelectual. El creyente o el incrédulo en ese caso, todavía no es creyente, sabe intelectualmente de que es pecador. El otro elemento del arrepentimiento es las emociones. Siente vergüenza, angustia, dolor por por el pecado. Pero aunque sienta dolor y tristeza por el pecado, eso no significa que esté arrepentido, porque puede llorar, puede haber llorado también, pero eso no significa que esté arrepentido. El arrepentimiento tiene otro elemento muy importante, que es la voluntad, o el aspecto volitivo. Debe cambiar de actitud, debe abandonar el pecado y volverse a Dios. Cuando se dan esos tres elementos del
conocimiento, la parte intelectual, la parte de las emociones y el elemento, el aspecto volitivo, cuando cambia de actitud, ahí realmente se ha producido el arrepentimiento. Porque eso es lo que significa, cambio de actitud. Debe cambiar de actitud, no debe ser el mismo, sino que cambia de actitud. Ahí se da el arrepentimiento. Bueno, originalmente es así, el, el término, el vocablo arrepentimiento, pero la gente que no es cristiana, porque no está educada en la Biblia, entiende arrepentimiento que lamenta nada más, llora por lo que ha hecho, pero no cambia de actitud. En algunos casos puede ser útil también ahondar en las raíces etimológicas del término o contemplar la evolución diacrónica de su sentido a lo largo de sucesivos periodos históricos de tiempo. La evolución diacrónica de las palabras quiere decir cómo las palabras, lo que se utilizó o cómo se originó en primera instancia y después cómo va cambiando, va alterando, sufriendo modificaciones esa palabra a través del tiempo. Las palabras no siempre significan lo mismo. Lo que significó, por ejemplo, en la época de 1900, ya en la época de los 60, no significaba lo mismo. Y ahora el 2020, por ejemplo, 2024, ya tiene otro significado. Porque la característica de las palabras es que no son estáticas, sino que las palabras son dinámicas, van cambiando, alterando. No podemos decir torciendo el significado porque de hecho el significado de las palabras es arbitrario. No hay nada que diga el significado de esta palabra tiene que ser este de acuerdo a un estándar, sino que nosotros mismos, al utilizar las palabras, le damos nuestros propios significados arbitrariamente. Por lo tanto, no podemos decir que fueron alteradas o cambiadas las palabras porque las palabras nosotros mismos le damos los significados y luego se consagra por medio del uso. Por ejemplo, aunque aunque tenga problemas de precisión, no importa porque del mismo modo se sigue utilizando. Por ejemplo, el término indio se emplea para referirse a los pueblos originarios prehispánicos, pero ha sido consagrado por el uso. En los libros de texto aparecen las guerras indias para referirse a América Latina o también a Estados Unidos. Pero el término es impreciso históricamente, porque en realidad está aludiendo a otro país, a la India. Pero está consagrado por el uso. Por eso que las palabras son arbitrarias, pero se consagran por medio del uso. En la evolución diacrónica de una palabra bíblica se debe tener en cuenta la raíz, cómo se utilizó originalmente, y después cómo esa misma palabra en otro tiempo ha adquirido otro significado. Eso es lo que se debe estudiar. Esto es lo que queremos decir cuando decimos estudiar la etimología de las palabras y la evolución diacrónica, cómo las palabras evolucionaron a través del tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Entusiasmo. ¿Qué entiende usted ahora por este término entusiasmo? Ánimo, Es, alegría. Está con ánimo, que está en alegría, es optimista, mm, es que le va como a que ir tiene bien, ganas de hacer algo, que claro, es tiene como ganas que de hacer tiene ganas de algo. hacer algo. Sí. Exactamente, muy bien, está muy motivado. Excelente. El, como hay un ejemplo, entusiasmo, no sé, a ver, entusiasmo, estamos muy entusiasmados. Como los hinchas del Colo cuando fueron a Buenos Aires, a, a River, Estadio River. Estaban muy entusiasmados. Bueno, originalmente no significaba eso. Eso es lo que significa ahora, están entusiasmados. Pero en realidad, originalmente se refería a una persona que estaba poseída por un demonio. Cuando alguien lo poseía un demonio, se decía antiguamente, esa persona está entusiasmada. Nada que ver con lo que ahora entendemos por entusiasmo, ¿ah? Porque las palabras van cambiando a medida que transcurre el tiempo. Otro ejemplo.
El vocablo mártir originalmente se entiende por, originalmente, cuando la Biblia habla de los mártires, es un testigo nada más, un testigo del Señor Jesucristo. No tiene otra connotación, pero actualmente mártir se utiliza en otro sentido, no es un testigo, sino que se utiliza actualmente para describir a una persona que ha muerto, tiene que morir. No sé si alguien que sufre por la causa, por cualquier causa, por ejemplo, causas políticas, militares, que no tenga relación con la muerte, se le llama mártir también. Sí, Mm, también se aplica, mi hermano Pablito. Los mártires de combate, se ocupa ahí el término igual. muy bien. Los que han sufrido han sufrido persecución, golpes, muy bien, mártires, perfecto. No Profesor, necesariamente, qué dijo, qué significa entusiasmo antes estar poseído por demonios? exacto, así es. Eso significa. No, no queremos decir que no vamos a utilizar más esa palabra entusiasmo. Lo que estamos hablando es que las palabras son dinámicas, no son estáticas, sino que las palabras van cambiando, van modificándose a través del tiempo, porque son arbitrarias también. Nosotros le asignamos el significado a las palabras. Por eso que cada cierto tiempo se requiere estar actualizando el lenguaje de la Biblia, porque ya están obsoletas, o no solamente obsoletas, sino que tienen otro significado ahora. Por eso que debe actualizarse el lenguaje. Esa es la razón. Bien. Eso es entonces. Son varias las palabras en todas las lenguas cuyo significado difiere ostensiblemente del que tuvieron originalmente. Otro ejemplo, yo creo que en este ya el último, el vocablo macabeo. ¿Qué se entiende actualmente por este término macabeo? Hay varios hoy en día, hermano. Yo soy uno, dijo el hermano Cristian. De Bueno. los cuales yo soy el primero, dijo usted. A ver, ¿quién escribió aquí? Hermano Boris se rió. Bueno, la hermana ayer en Temuco dijeron, Macabeo significa uno que ama, que cuida, que protege y trata como vaso frágil a su esposa. Bueno, eso se entiende actualmente el vocablo macabeo, pero originalmente se refiere a otra cosa, nada que ver con el significado que actualmente se le da. Significaba martillo, el vocablo macabeo es martillo. Se utilizó como una metáfora, lo más probable, para referirse a que golpeaba muy fuerte. Simón Macabeo, entre tantos otros, los hijos después continuaron en la lucha una lucha armada contra los griegos para independizarse. Eran judíos, eran hebreos, pero se utilizaba este término. Del mismo modo como se utilizó el término toki. Toki es un hacha, y se empleó ese término toki, que es una piedra, es un hacha, una piedra con filo para cortar leña. Antiguamente los mapuches lo usaban. Y, y el símbolo del toque en general del ejército no se lo ponían aquí en el cuello, pero eso significa hacha. Y el martillo tiene como la misma connotación, que golpea muy fuerte, como un martillo, porque golpeaba a los griegos. Ellos emprendieron una guerra de guerrillas y le fue muy bien, ¿eh? Comenzaron un poco, pero al final formaron un ejército extraordinario que podían y eran capaces de enfrentar a los griegos en campo abierto. Y independizaron al pueblo de Israel en su momento. 142 creo que se independizó el pueblo hebreo de los Seleucidas. Pero ahí estamos viendo ejemplos, algunos ejemplos de cómo las palabras son modificadas y cómo cambian a través del tiempo. Yo no sé si ustedes se recuerdan alguna palabra, mis hermanos, que en un antigua y que ahora ya tiene otro significado, aparte de los ejemplos que vimos ahora. Bueno, ¿Sí? por ejemplo, la expresión ganar eh, era una expresión habitualmente que da énfasis a salir victorioso. ¿Claro? Hoy en día el uso común que uno le da, gánate acá, que da a entender que se cambia de lugar,
y se ubique en Ah, otro. ay, habría que revisar ahí, hermano, ¿eh? Ah, gánate acá, gánate acá. Generalmente ya aplica. Eso se llama connotas, o sea, las connotaciones significativas. O sea que cuántos significados puede tener una palabra Mm, en Bueno, bueno, lingüística. hermano, yo lo veo eso, no sé, en mi opinión, yo lo veo eso más como un chilenismo, porque no, yo no he visto que en otros países usen la expresión gánate como para decir ponte en este lugar, por ejemplo. mm, Sí, yo igual pienso lo mismo, que es más que nada como un chilenismo. sí. Yo tenía una profesora de, se llama Monaré Chill, Monaré Chill, le decíamos Monita. Y ella era de Estados Unidos, pero vivió mucho tiempo se crió casi en Bolivia. Ella hablaba el castellano de muy pequeña, bueno, dos idiomas. Pero cuando le correspondió servir en Chile, ella decía que no entendía a los chilenos. A pesar de que ella se crió en Bolivia, pero cuando llegó a Chile no entendía a los chilenos, porque hablaban muy rápido, decía, y juntaban todas las palabras, y cortaban las palabras, y empleaban muchos modismos. Fue una tortura ella poder entendernos a los chilenos, porque hacía clase en el Instituto Bíblico Nacional en Santiago. Y ahí estaba compartiendo con varios jóvenes, o sea, muchos estudiantes del Instituto Bíblico. Claro, los chilenismos son realmente bastante. Bueno, en todos los contextos. El otro es la paga del pecado. El término paga es salario, pero no es un sueldo que uno recibe a fin de mes, o todos reciben a fin de mes, sino que era una paga miserable que recibían los soldados romanos en la época del siglo primero. Era una paga miserable. Aquí en Chile yo no sé en qué contexto podríamos utilizar el mismo término, una paga miserable. Quizás en la época de la crisis económica en Chile, cuentan a mis familiares que habían trabajo por sueldo mínimo. Podría ser eso como pagas miserables o menos que el mínimo. O los haitianos, por ejemplo, los extranjeros, cuando van a las cosechas y ahí no se respeta un sueldo, le pagan menos de lo que corresponde. Eso Bueno, sería su equivalente a este término, la paga del pecado, es decir, un salario pero muy miserable. ¿Sí, hermano Cristian? en relación a lo que usted dice de la paga miserable, acá en el campo se da harto de que la uva los compradores la compran a 80 pesos el kilo. Ya. Eso es una paga miserable por todo el trabajo y si la gente no se las vende a ellos, la pierden. Se les pudre y no le sacan ganancia. Así que prefieren venderla para poder recuperar cierta parte. 80 pesos, wow. Qué terrible. Bueno, sí, es así. La agricultura es así, ¿eh? Depende cómo esté la demanda, ellos determinan cuánto pagar. Ocurre no solamente con la uva, con todo. Bueno, muy bien, buen ejemplo. Esa es una paga miserable. O cualquier cosa, o cualquier producto de la tierra. Muy bien, esa es la idea. ¿Qué más? El uso loquendi de una palabra ahora. Mire, hemos aprendido varios nombres nuevos, técnicos, ¿eh? Ahora hay otro, uso loquendi de la palabra. Es el uso local de una palabra. En la investigación del sentido original de las palabras, debemos notar que algunas eran usadas en un sentido limitado o especial según la región o la época de la historia. Algunos ejemplos. El término en hebreo bazar, traducido al castellano como carne, en griego es sark. Según el uso local denotaba carne animal usado como alimento para el hombre, o podría referirse también el vocablo bazar, carne del cuerpo humano, literalmente, no del animal, sino ahora del cuerpo humano, como distinta de la sangre o de los huesos, el cuerpo humano en su totalidad, es decir, el vocablo bazar también aludía no solamente a la carne, sino que también a la carne, a los huesos, a la uña, a todo el cuerpo humano, o también podría aludir el vocablo bazar al conjunto de la humanidad cuando se habla de toda carne, al conjunto de todos los seres humanos de la Tierra, o el elemento transitorio, perecedero,
del ser humano, es decir, a, a la mortalidad del ser humano, en contraste a la eternidad o a lo inmortal. En todos esos sentidos se podía utilizar el vocablo basar. En en la mayoría de los casos, el apóstol Pablo utilizaba el término sark, ahora en griego, con una nueva connotación que no estaba contemplada en el Antiguo Testamento, porque ahora el vocablo o el término carne adquiere un sentido eminentemente moral. En el Antiguo Testamento aludía a la carne de los animales, a la carne del ser humano, al cuerpo humano en su totalidad, a todos los seres humanos o a los elementos transitorios, pero en cambio ahora el apóstol Pablo emplea el término sark para referirse a un aspecto moral del ser humano. También, sin embargo, se utiliza para referirse a la carne del ser humano, pero tiene otra connotación que no estaba en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Se refería a la naturaleza caída del hombre, divorciado de Dios, el asiento del pecado, la raíz y el origen de todas las obras malas, como lo presenta Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 20. Los frutos de la obra de la carne, los frutos de la carne. Se debe tener en cuenta la variedad de significados. Esto se le denomina la polisemia, que una palabra puede tener en una misma época, incluso los escritos de un mismo autor. Una palabra puede tener distintos significados en una misma época. Un mismo autor le puede dar varios significados. Por ejemplo, mundo, cosmos, en griego, en Juan capítulo 3, verso 16, se refiere a toda la humanidad perdida, perdida en pecado. Tradicionalmente, mis hermanos, eso es lo que significa. Aunque no todos están de acuerdo con eso, porque Sugen Michelin dice, bueno, no solamente él, sino también los nuevos calvinistas, no se refiere a toda la humanidad perdida, a todos los seres humanos del planeta Tierra, sino que se refiere a toda lengua, tribu, pueblo y nación, a toda raza, pobre, rico, empresario, reyes o esclavos que están en todas partes del mundo, pero que son de los escogidos. El- pero normalmente Juan 3:16 es como lo se entiende tradicionalmente, como siempre lo hemos entendido. A toda la humanidad perdida en delitos y pecados. En 1 Juan capítulo 2, verso 15, la esfera físico-moral corrompida por el pecado en que la humanidad vive. No améis el mundo ni lo que está en el mundo, porque el amor del Padre no está en el mundo. Bueno, se refiere a eso, a la esfera físico-moral. Por lo tanto, un mismo autor, Juan, en la misma época utiliza un mismo vocablo, pero con significados diferentes. A eso se le denomina la polisemia, una variedad de significados de, de una misma palabra empleado por un mismo autor o en una misma época. No necesariamente por un mismo autor, pueden ser distintos autores, pero en la misma época. En griego, es lo que se traduce, mi pastor Marco iba a decir algo, ¿no? Ah, ok, no, parece que no. En griego, espíritu es neuma. Y espíritu, me parece mucho, viene del latín, espíritu. De ahí viene, se castellanizó después espíritu. Pero en griego es neuma. Y alude al viento. El viento sopla desde donde quiere y puedes oír su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 3, verso 8. El término que se utiliza es viento, neuma, o también aliento en en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. También puede referirse el vocablo espíritu a la parte inmaterial e invisible del hombre. El bienaventurado los pobres en espíritu, invisible del hombre, lo inmaterial del ser humano. O entregó el espíritu también. O el hombre fuera de su cuerpo o desnudo a los espíritus de los difuntos, a los espíritus ya que han muerto.
es decir, a los que ya están muertos, pero se encuentran en un estado de inmaterial, esperando la resurrección, también se utiliza el mismo término, espíritu, neuma, el elemento sensible del hombre, bienaventurados los pobres de espíritu, o se refiere también a propósito o objetivo. Este lo vamos a leer en 2 Corintios capítulo 12, verso 18, por favor. El término espíritu, como estamos observando ahí, tiene muchos significados. Viento, aliento, al espíritu invisible del hombre, o los espíritus, el difunto, o la parte sensible del hombre, pero también se refiere al propósito, a la intención, al objetivo. ¿Lo leo, profe? Por favor, hermano Boris. Según de Corintios 12:18 dijo, Sí, por favor. dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os explico, os explotó acaso Tito y no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Muy bien. El mismo espíritu o el mismo propósito. Ya se utiliza en ese sentido también el término neuma. Y el equivalente del pronombre personal, usado para énfasis o efectos de la persona, como está en 1 Corintios capítulo 16, verso 18. Es como el objetivo en este versículo parece. ¿Correcto? En 2 Corintios, el propósito, el objetivo, ¿correcto? Y después lo otro, el de 1 Corintios capítulo 16, verso 18. Por favor, si alguien lo tiene. Yo lo tengo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Muy bien, confortaron mi espíritu, es decir, me confortaron a mí. Es un sustituto del pronombre personal, usado para dar énfasis y efecto. Perfecto. ¿Qué hemos visto hasta ahora, mis hermanos? El doctor Juan, el doctor Marco, perdón. Hemos Palabras visto no siempre que se traducen fácilmente de un idioma a otro. Perfecto, muy bien. Va a haber una connotación y una denotación en las palabras. Perfecto. ¿Qué más, mi hermano Boris? bueno, que las palabras, algunas palabras actualmente no significan lo mismo que en los tiempos bíblicos. Exactamente, porque las palabras no son estáticas, sino que van sufriendo modificación al tiempo y el estudio de la evolución de las palabras, el significado de las palabras se llama un estudio diacrónico de las palabras. La etimología de las palabras también hemos visto. Uso loquendi de las palabras, es el uso local de la palabra, cómo se utiliza localmente. No enfatizamos mucho eso del uso loquendi de la palabra. Un ejemplo del uso loquendi de la palabra, por ejemplo, nosotros acá en el sur empleamos el vocablo o el término sustantivo treile, pero en el norte, ¿cómo le denominan al treile? El tehue. Que el tehue. Mi hermano Cristian, ¿de dónde comienzan a llamarle que el tehue a los trailes? Yo siempre, mi hermano, he sabido que se llama tráiler, por lo menos acá en sector de Concepción, octava región. De Eh, Chillán debe ser entonces, por ahí. De Talca, pero hacia Chillán el o Santiago. norte es más probable que lo conozcan como que el tehue. ¿Sí? Mm. De Santiago, o Chillán, por ahí, en alguna parte debe comenzar a emplear otro término. Bueno, a eso se refiere el uso loquendo de las palabras, el uso local de las palabras. El, nosotros decimos acá, ¿qué más? La guagua. En nuestro contexto, ¿qué es lo que es una guagua? Un bebé, Un bebé, muy bien. Pero si nos vamos a otro país, las guaguas son las micros. sí, un vehículo. Eh, También el coche. En otro contexto, en otra localidad, en otra zona geográfica, el coche es un auto. En cambio acá es un carro para llevar a nuestros bebés. La micro. En Argentina, la micro, ¿qué es lo que es la micro? Micro. Hoy no recuerdo lo que era micro. El cole, colectivo. Ellos le llaman el cole, el colectivo. Y nosotros le llamamos micro acá, en Chile.
Bueno, a eso se refiere el uso loquendi de las palabras. Las palabras tienen significado de acuerdo a la localidad donde se encuentra el autor. Bien, el contexto ahora. Esto es muy importante, determinar el contexto en la Biblia. El término se deriva del latín cum, unión, asociación o compañía, y tectum, tejido, por extensión, contextura o trama. Enredo, maraña, unión de cosas que se enlazan, entretejen. En un sentido figurado sería una serie de discursos, hilo de una narración o una historia. Aplicado a documentos escritos, se expresa la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella un todo coherente. El- en cuanto a la extensión de un contexto, está el contexto inmediato. El contexto inmediato son aquellos versículos bíblicos que están inmediatamente anterior, inmediatamente posterior. Si tomamos Efesios capítulo 2 verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Según ese pasaje bíblico, la salvación es por gracia y el instrumento para apropiarse en la fe, ahí vamos, no es por medio de las obras, para que nadie se gloríe. Para entender bien ese pasaje bíblico, qué es lo que realmente se quiere decir, entonces tenemos que ver el contexto inmediato. Debemos entonces retroceder del capítulo, puede ser el 2, hay que ver, pero supongamos que el argumento del autor comienza en el capítulo 2, verso 1, supongamos, porque quizás esté equivocado y comience en el capítulo 1, verso 2 en adelante, pero supongamos que comienza el argumento del apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 1. Y eso sería el contexto inmediato, los versículos que están anterior. Pero también el contexto inmediato son los versículos bíblicos que están inmediatamente posterior a Efesios, capítulo 2, verso 8. El contexto inmediato posterior serían del verso 10 entonces hasta el verso 22. Supongamos que ahí termina el argumento, porque puede terminar también en el capítulo 3, verso 6. Eso es el contexto inmediato, donde comienza el argumento hasta donde termina el argumento. Y el versículo bíblico que yo estoy analizando está en medio de un contexto. Para yo entender ese pasaje bíblico, debo leer todo el argumento del autor. Porque si yo me detengo solamente a analizar el verso 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces podría surgir la problemática de que nosotros, creyendo en Cristo, ya somos salvos, porque es por gracia. Entonces no hay necesidad de hacer ningún tipo de obra, porque ya somos salvos. Entonces adopto una posición muy neutral, y pasiva, receptiva, pero no activa en cuanto a las buenas obras. Podría llegar a esa conclusión tomando solamente ese versículo bíblico. Pero si leo todos los versículos bíblicos que están anteriores, entonces ya me va a indicar una idea o el sentido de lo que quiso decir el apóstol Pablo. En el verso 10 yo me voy a encontrar que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces mi conclusión precipitada era, como es por gracia, es un don y no es por medio de las obras, entonces yo adopto una posición pasiva. Pero más adelante en el verso 10, que es el contexto inmediato, me está diciendo que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, yo debo hacer buenas obras, porque fueron preparadas
de antemano fueron preparadas por Dios para que nosotros nos dedicáramos a ellas. Pero como resultado, por supuesto, de la salvación. Por eso hago buenas obras, porque para eso fui salvo, para hacer buenas obras. Hermano Boris, Sí, profe, eh, ¿me explicaría de nuevo lo que era el contexto inmediato? los versículos bíblicos que están inmediatamente anterior y los versículos bíblicos que están inmediatamente posterior al Ah, ya. texto base que yo he escogido para hacer mi exégesis. El ejemplo era Efesios capítulo 2, verso 8. O verso 9 era, verso 8. Verso 8, eso es. Verso 8 y 9, verso 8 y 9. Entonces el contexto inmediato del capítulo 2, verso 8 a 9, son todos los versículos bíblicos que están anterior, desde donde comienza el argumento. Es el capítulo 2, verso 1, y termina en el verso 10. Esos son el contexto inmediato. Es muy importante ver eso, mis hermanos. De lo contrario, vamos a tener problemas. Voy a dar otro ejemplo porque un hermano me hace muchas preguntas, los hermanos, algunos que no conozco, otros sí, pero voy a ir a buscar mi celular y le menciono un ejemplo de alguien que me hizo una pregunta. Vuelvo enseguida, mi hermano. Después. A ver, aquí me hicieron un hermano me hizo una pregunta. A ver, ¿dónde está? La pregunta que me hizo fue, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Santiago capítulo 3, verso 11. Y el contexto de esta pregunta, no de lo que dice Santiago, sino de esta pregunta, fue de si podemos escuchar música o cantar música, si podemos cantar música mundana o que no sea cristiana. Ese fue el contexto. Y el texto que utilizó fue Santiago 3:11. Entonces la pregunta fue que me hizo, ¿de qué trata Santiago 3:11? Para saber lo que dice Santiago 3, capítulo 3, verso 11, hay que estudiar el contexto inmediato. El contexto inmediato, es decir, los versículos bíblicos que están anterior y los versículos bíblicos que están posterior. Vamos a analizarlos aprovechando la pregunta. Trabajemos inmediatamente la pregunta, hermanos. Por favor, ¿quién podría leer el verso? Era 3:11, ¿verdad? 3:11. Y creo que el contexto inmediato sería el capítulo 3, verso del 1 ¿De qué hasta libro, el, profe? hasta el 12 de Santiago. ¿Quién podría leer esa sección inmediatamente, trabajar con ese pasaje? Yo lo leo. Santiago 3:12. Listo, mi Ah, ya, hermano Marco. léala, Sí, hermano. capítulo 3 del verso 1 al verso 12, por favor. Pero recuerde la pregunta era, ¿qué significa esto? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Que aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él las gobierna, el que las gobierna quiere.
Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muy bien. La pregunta era, ¿qué significa el verso capítulo 3 verso 11? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Qué quiere decir ese verso bíblico? Está aludiendo a las palabras que decimos. Exactamente. A eso está aludiendo, a las palabras que nosotros decimos. El, es el significado. No está refiriéndose a la música, si el cristiano puede cantar o no cantar música mundana o secular. Está refiriéndose a la lengua, al chisme. Bueno, aquí, ¿de qué habla ahí? De bendecir y maldecir, que no puede controlar ni dominar a su lengua. Bueno, a eso se está refiriendo. Hermano Boría, iba a decir algo, ¿no? No, no iba a responder prácticamente lo mismo que lo que dijo el hermano. Bueno, te dijiste el apóstol Pablo haciendo una comparación de los que, o sea, por un ejemplo, comparando, ¿no es cierto?, una fuente con la boca de los cristianos. O sea, Exactamente, como así es. la fuente o ella o tiene agua dulce o amarga, pero no las dos. Exacto. Hablar acerca de dominar y controlar las palabras o lo que nosotros decimos. Muy bien. Ahí está el significado. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo entendimos el verso 11? Haciendo este ejercicio de estudiar el contexto inmediato, es decir, los versículos que están inmediatamente anterior, los versículos que están inmediatamente posterior. Se entendió el contexto inmediato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con el contexto remoto. El contexto remoto, si utilizamos el mismo ejemplo de Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. El contexto remoto es lo que el mismo apóstol Pablo ha dicho, puede ser en la misma obra, pero que está más apartado, más alejado del argumento de esa sección. Tiene un nombre esto, hermano, se llama cuando una sección del pasaje bíblico desarrolla una idea, se le llama perícopa. Desarrolla un mismo argumento, una misma idea, una misma narración, una misma historia, una misma enseñanza, se llama perícopa. Y después cuando comienza a hablar de otro tema es otra perícopa. Por lo tanto, el contexto remoto puede referirse a lo que el mismo autor ha dicho, pero en otra sección puede ser de la misma obra. O lo que el mismo apóstol Pablo ha dicho sobre el mismo tema, de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por medio de las obras, lo que él ha dicho en otras epístolas. Es decir, lo que ha dicho en Gálatas, lo que ha dicho en Romanos, en Colosenses, en Filipenses, en Filemón, por ejemplo. El contexto remoto es lo que el mismo apóstol Pablo ha dicho en otros libros de su autoría. También el contexto Hermano, remoto... ¿Sí, hermano Cristian? entonces eso claramente tiene que ser en base al mismo autor. Sí, así es. El contexto remoto, lo que ha dicho el mismo autor en la propia epístola, pero en otra sección, en otra perícopa.
lo que ha dicho el mismo autor en otros libros que él ha escrito, lo que ha dicho otro autor, no el mismo autor, sino lo que Pablo, lo que Mateo, lo que Marco, lo que Lucas, Judas, Pedro, Santiago ha dicho sobre el mismo tema, por otro escritor. Lo que dice todo el Nuevo Testamento, lo que dice todo el Antiguo Testamento, a eso aludimos con el contexto remoto. Se entendió, ¿verdad? ¿Alguna pregunta al contexto remoto? Eso no es O sea, similar Oh, hable usted, hermanito, después converso yo. ya. No, por ejemplo, cuando se habla de un tema X, por ejemplo, la salvación, ya, ¿qué dice la salvación en todo el Nuevo Testamento? ¿O qué dice la salvación en todo el Antiguo Testamento? Eso es contexto remoto. Lo que ha dicho el apóstol Pablo, el contexto remoto. En otros libros, lo que otros han dicho acerca del mismo tema de la salvación y lo que el Antiguo Testamento dice respecto a lo que el apóstol Pablo está aludiendo. Es el contexto remoto. Que traten del mismo asunto, del mismo tema, de la misma doctrina, de la misma historia, la misma legislación, la misma narración, la misma profecía o la misma poema, de acuerdo al género literario, cómo se ha utilizado a través de toda la Biblia. O también tiene otro nombre, el contexto general de las Sagradas Escrituras. Hermano Cristian, ¿En qué se diferencia esto, mi hermano, a los textos paralelos? es lo mismo, mi hermano, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Los textos es lo mismo que es la misma chicha en diversos vasos. Ujú. Eso es, los pasajes paralelos, lo que otros han dicho sobre un mismo tema. Como aquí estamos analizando los contextos, entonces aludimos a eso, a los distintos contextos, el inmediato, el remoto y el contexto general de la Sagrada Escritura. Queremos decir lo mismo que los pasajes paralelos, que tratan del mismo tema. A ver, ¿qué más puede ser el contexto Profesor, remoto? ¿Sí? ¿cómo podríamos dar una definición de contexto remoto así en palabras simples? Lo que se encuentra a través de toda la Biblia, las ideas que están en porciones más alejadas del texto. Ahí está la definición abajo. Las ideas que están en porciones más alejadas del texto. A Esaú amé, no, aborrecí, y a Jacob amé. Es otro texto de en Romanos, capítulo 9. Bueno, hay que analizar el contexto inmediato. ¿De qué está hablando el pasaje bíblico ahí? ¿Realmente quiere decir que Dios aborrece al individuo, es decir, a los réprobos, y ama a los escogidos? Y si nos vamos a otro contexto, ¿realmente Dios ama solamente a algunos y a otros los aborrece? Y ahí tenemos que irnos también al Antiguo Testamento. ¿Está hablando acerca de individuos o de pueblos en realidad? También Dios endureció el corazón de Faraón. También para entender el pasaje bíblico, Dios endureció el corazón de Faraón. Tenemos que leer Romanos 9, pero en realidad nos conviene todo el libro de Romanos, pero los argumentos vienen desde el 8 7 por ahí, hasta el 11. Creo que 9 y 11 son los capítulos que tratan del mismo tema. Pero para entender el capítulo 9 se debe leer los capítulos anteriores, los capítulos posteriores. Eso sería el contexto inmediato. Donde habla del mismo tema o la misma idea, tiene el mismo argumento. El contexto remoto sería, ya no obliga a ir al Antiguo Testamento. Dios endureció el corazón de Faraón. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, a Éxodo. ¿Qué dice Éxodo con respecto al endurecimiento del corazón de Faraón? ¿Cuándo Dios comienza a endurecer el corazón de Faraón? Esas son preguntas que se deben responder para analizar el contexto remoto.
Bueno, más esos son algunos ejemplos de lo que se debe hacer cuando trabajamos con el contexto de las Sagradas Escrituras. Es muy importante analizar el contexto. Los textos bíblicos no tienen significado en sí mismos, sino que tienen significado en su propio contexto. Ejemplo de textos sacados fuera de su contexto. Lo que ella dice, vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un desatascador y saca al perro un rato. Y él entendió, descontextualizando a la señora o su esposa, vete al sofá y mira la tele un rato. Ya, es un ejemplo de descontextualización. Un cristiano que quería hacer la voluntad de Dios a toda costa leyó Mateo capítulo 27, verso 5. Entonces Judas fue y se ahorcó. Luego leyó Lucas capítulo 10, verso 37. Ve y haz tú lo mismo. Y después pidió confirmación otra vez. Leyó Juan capítulo 13, verso 27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahí tenemos un ejemplo de un texto sacado fuera de su contexto. Otro ejemplo, Jaimito, ¿por qué llegaste tan tarde? Por el rótulo en la calle. ¿Cuál rótulo? El que dice escuela adelante, vaya despacio. Bueno, leyó en un cartel una señalización del tránsito y pensó que lo aludía a él. En realidad está refiriendo a otro. A ver acá. Otro ejemplo del contexto. Más, ¿qué significa el dicho el que no corre vuela? No sé, nunca entendí. ¿A qué se refería ese dicho el que no corre vuela? Bueno, porque no están en otro contexto. Bueno, ahí vemos la importancia de conocer el contexto de las Sagradas Escrituras. Aunque aquí estamos viendo solamente el contexto inmediato, el contexto remoto, ¿ah? Pero también hay que entender el contexto histórico, contexto político, geográfico, contexto religioso, contexto cultural, contexto filosófico. Todos esos elementos se deben tener en cuenta al momento de interpretar un pasaje de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver los pasajes paralelos que estaba aludiendo el hermano Cristian. Los pasajes paralelos son los pasajes que se refieren al mismo asunto. Esta expresión se usa también para aquellas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes, doctrinas o profecías usando lenguaje similar. Aquellos que en otros lugares de la Biblia se refieren al mismo hecho histórico, a la misma doctrina, a una enseñanza, exhortación o tema semejante. Por ejemplo, pasajes que tratan de la deidad de Jesucristo, lo podemos encontrar, bueno, son algunos ejemplos nada más, esto de pasajes paralelos que tratan de la deidad de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Apocalipsis 1, del 1 al 18, a modo de ejemplo, porque son muchos, muchos más versículos bíblicos que tratan de la divinidad de Jesucristo. Si alguien trabaja, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19, para hacer una exégesis, y va a trabajar bastante si la pregunta es de si Cristo es Dios o no. Va a tener que trabajar bastante los pasajes paralelos porque son muchos, muchos pasajes que aluden a la divinidad de Jesucristo. Y no le va a costar mucho hacerlo tampoco porque va a usted buscar los libros de teología sistemática sobre la divinidad de Jesucristo y ahí usted se va a encontrar con una pluralidad extraordinaria de la divinidad de Jesús de Nazaret. Bueno, depende cómo quiera expresarlo también, pero esos son algunos explícitos, creador, sustentador, entre otros. Pero esos son los pasajes paralelos. El paralítico está en Mateo capítulo 9, en Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 5. Tratan del mismo asunto, el mismo evento. Y el primer ejemplo tiene que ver con una doctrina, la divinidad de Jesucristo. El segundo ejemplo tiene que ver con un milagro, una situación, un hecho histórico, un milagro con la recuperación de un paralítico. Los pasajes paralelos ayudan a resolver algunas dudas que resultan de la lectura de varios relatos. Es importante los pasajes paralelos.
Pasajes paralelos que tratan la misma historia, por ejemplo, Samuel, Reyes, Crónica, Edras, Nehemías, Hechos, Epístola del apóstol Pablo. Ahí faltó, bueno, depende de qué tema puede ser. Si vemos la enfermedad del rey Ezequías, estaríamos trabajando con el libro de Reyes, el libro de Crónicas y también el profeta Isaías, porque relatan la misma historia de la recuperación del profeta o del rey Ezequías. O la guerra Ciro-Efraimita. También los pasajes paralelos serían Reyes, Crónicas y el profeta Isaías. Nehemías, los pasajes paralelos serían Edras, porque son del mismo evento. Y hay algunos profetas también, Ageo y Zacarías. Tratan la misma situación histórica. Hechos y la epístola del apóstol Pablo. Pablo cuando relata su primera conversión o su conversión, luego lo menciona en Corintios, creo, en Gálatas lo menciona también. Esos serían pasajes paralelos que tratan de un mismo evento que tiene que ver con la conversión del apóstol Pedro. En ese caso sería la misma historia. Los pasajes paralelos, solo que se refiere a la misma doctrina, al mismo evento histórico, o a un mismo milagro, por ejemplo, o la misma historia, en este caso la conversión del apóstol Pedro. ¿Sí, hermano Boris? Eh, Esto también, ¿no es cierto? Esto cabría dentro de lo que es el contexto remoto, ¿no es cierto? Igual tiene mucho que ver. Sí, sí, porque, por ejemplo, en la conversión del apóstol Pedro, por ejemplo, perdón, del apóstol Pablo, ahí tenemos que recurrir a, a Hechos. Bueno, si nos basamos en Hechos, tendríamos que recurrir a Corintios y a todos los pasajes donde el apóstol Pablo relata su conversión. Depende de qué querríamos responder ahí o qué queremos nosotros saber del significado del pasaje bíblico. Si nos interesa solamente cómo ocurrió la conversión del apóstol Pablo, entonces esos serían nuestros pasajes paralelos. Claro, así ocurre lo mismo, por ejemplo, en los evangelios con los milagros que hizo Jesús o con las parábolas que se relatan en distintos evangelios. Así es. Se puede referir a la misma doctrina, a la misma parábola, la misma situación histórica o la historia, la misma enseñanza. ¿Qué más puede ser? La misma profecía, la misma sabiduría, la misma legislación que se repite en el Antiguo, después los profetas, después en Éxodo, después en Números, después en el Nuevo Testamento. Eso sería la misma ley, sería eso. La misma narración, la misma poesía, la misma sabiduría, la misma legislación, la misma biografía o el mismo tema que se trabaja en la epístola. A eso nos referimos a los pasajes paralelos que tratan de estos mismos asuntos. Bien, ¿qué más? La forma más práctica de aplicar esta regla será la de hacer uso de la Biblia con referencias, una concordancia y la memoria, muy importante la memoria. Si alguien es lector de la Biblia, entonces ya la memoria le ayuda bastante porque le decía, yo leí en un momento en alguna parte del Antiguo Testamento y lo marqué. Y ese es un pasaje paralelo que me sirve. Entonces, ya por medio de la memoria voy a buscar el texto bíblico que me sirve. Pero ahora hay más recursos, hermano. En Google, usted se va a internet y pone, por ejemplo, milagro de Jesucristo y ahí van a aparecer todos los textos bíblicos que tratan del mismo, del mismo evento, el mismo milagro. Ya no, ya no hay necesidad de concordancias como antiguamente. El Internet ha evolucionado, realmente ha revolucionado todo tipo de aprendizaje. Bien, eso es lo que estuvimos trabajando. Por favor, me pueden recordar qué es lo que vimos en esta clase número 13, es esta, ¿verdad? 13. Las palabras no siempre se traducen tan fácilmente. Muy bien, Hablamos sobre la connotación y la denotación. excelente. eh, También el uso loquendi de las palabras, El uso local de las palabras, perfecto. los contextos inmediato, Muy remoto, bien.
contexto inmediato, contexto remoto, muy bien. los pasajes La etimología, La etimología de las palabras, pasajes paralelos, la uso polisemia de las local, palabras, el uso local de las palabras, muy bien. La polisemia de las palabras, la Las evolución palabras diacrónica de las palabras. no Excelente. son estáticas. No son el contexto estáticas. inmediato y el contexto remoto igual. Muy bien. Excelente. Muy bien, mis queridos hermanos. Estamos bien entonces. Hemos concluido esta primera parte. Vamos a